Una de las preguntas más importantes que a través de todos los siglos, desde la física, antropólogos, sociólogos, historiadores, biólogos, geólogos y arqueólogos, es ¿quién creó el universo? Una de las cosas más importantes que tenemos que comenzar a considerar es la siguiente. La ciencia en sí, ¿verdad?, es maravillosa. La palabra ciencia no sí significa conocimiento nada más. Entonces, el conocimiento al que podamos nosotros, los seres humanos, llegar o alcanzar, únicamente se puede lograr a través de la investigación, de las pruebas de laboratorio, de la observación, de lo que oímos, etcétera, etcétera, gracias a leyes que gobiernan el universo a nuestro alrededor, como la gravitación, el electromagnetismo y las inventan hipótesis que no pueden demostrar. ¿Por qué? Porque para que podamos demostrar cómo comenzó el universo, tendríamos que haber estado presentes en ese tiempo. Y porque la ciencia tiene que ser repetitiva para que pueda ser demostrada científicamente. Tenemos un libro en esta mañana que se llama la Biblia. Este libro, damas y caballeros, tiene los registros más antiguos de la física. Antes de que en 1860 Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia y que en 1954 el doctor Crick y el doctor Watson comenzaran a experimentar con la hélice del ADN o del ácido desoxirribonucleico, la Biblia se adelantó 5.500 años. Porque desde el primer capítulo del Génesis, Dios establece las leyes inexorables de la genética, de la física, de la química, la arqueología, la antropología, la psicología. En el siglo XXI, más que la Biblia. Pero al mismo tiempo que este libro que sostengo en mis manos es el primer libro en haber sido traducido, el primer libro en haber sido vendido e impreso en la imprenta de Gutenberg, el libro más difundido, vendido y traducido a más idiomas y dialectos que de los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías del mundo entero. Pero también la Biblia es el libro más controvertido, el más atacado, el más burlado, el más agredido, simplemente por los debates que he tenido con ateos, porque siempre he dicho es mi plato favorito discutir con ateos. Me encanta ver sus argumentos y nos dirigimos. Es increíble que la Biblia comience en el versículo 1 del Génesis con estas palabras. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y es increíble que en un solo versículo comience Dios a darnos la respuesta del origen de los tres elementos más importantes que contiene el universo, que es el tiempo. En el principio, la Biblia dice que no es eterno el tiempo y que el tiempo en que tú y yo vivimos, estamos encerrados en un universo de 4 dimensiones donde el tiempo tuvo un principio. Y si tuvo un principio, tendrá un fin. Y esta ley, que en la física se llama la segunda ley de la termodinámica o el principio de la física entrópica, nos demuestra que el mundo está cada día desintegrándose más y más. El sol está perdiendo millones de toneladas masa cada segundo, porque si hubo un principio, habrá un final también. Alberto Einstein demostró en su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, la energía sobre la masa por la velocidad al cuadrado, que el tiempo no existe, que es relativo, que si nos vamos a Marte o nos vamos a Júpiter, allá van a pasar 5 años y aquí en la Tierra pasarían 50 años. Y si alcanzáramos a Plutón, el último de los planetas de nuestra Vía Láctea, aquí pasarían 50,000 años y allá los astronautas, si viajaran a la velocidad de la luz, tardarían 10 años o 15 años en llegar. Así que vemos nosotros tantas descompensaciones que trascienden nuestra capacidad de la investigación. Y la Biblia dice que el principio hubo un tiempo. En segundo lugar, la materia.
Dios creó la tierra. En tercer lugar, el espacio. Estos tres elementos el universo. En el primer versículo de este libro, Dios establece los principios que constituyen el universo. El universo, damas y caballeros, de acuerdo a la Biblia, no surgió por un accidente. Siempre que hablamos con ateos y nos dicen, pues fue una explosión del Big Bang, la pregunta más importante es la siguiente: la materia no produce el pensamiento. La materia no produce la conciencia, ni tampoco la materia produce la vida. Así que por más que nosotros tratemos de explicar a través de la imaginación, porque la imaginación humana es muy grande, cómo fue constituido el universo, quedará siempre hasta el siglo XXI, donde nos encontramos en meras especulaciones, simples filosofías e hipótesis no comprobadas. La Biblia nos da testimonio, al contrario de esto, de un creador. Y cuando el ser humano no entiende que el creador tiene un propósito para todo lo que creó, detrás de una estatua hay un escultor, detrás de un reloj hay un joyero, detrás de una pintura hay un pintor, detrás de un edificio hay un arquitecto, detrás del universo, del diseño, la perfección, lo afinado que están las galaxias, las leyes que gobiernan el universo, no pudieron haber surgido por accidente. Las condiciones para la vida en el planeta Tierra, la mezcla del oxígeno con el nitrógeno y los gases que tenemos para respirar, están perfectamente bien calculados para que mis alveolos pulmonares y mis pulmones comiencen a respirar y para que sea posible la vida. Las frutas que tienen los minerales y las sustancias que necesitamos para la nutrición, el sol, la distancia de la Tierra con el sol, en fin. Vemos un universo a nuestro alrededor que solo las personas más ciegas, más soberbias, más centradas en sí mismas, pueden llegar a la conclusión de decir, no hay Dios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. De acuerdo a la Biblia, la caída más grande del razonamiento humano y la descomposición más grande de la mente es cuando un ser humano puede atreverse a decir, nos hicimos solos, somos el producto de un accidente, no hay ningún propósito, no hay ningún significado, no hay leyes morales, yo voy a establecer mis 10 mandamientos, si yo creo que lo que yo estoy haciendo está bueno, no tienes por qué tú meterte conmigo. Y cuando llegamos a ese punto del relativismo, caemos en lo que ahorita está viviendo el ser humano. Hemos llegado al punto de la descomposición del centro y el fundamento de la sociedad, que es la familia. La familia y el matrimonio es el fundamento de toda sociedad, porque las familias forman las naciones y las naciones necesitan tener familias integradas para poder desarrollarse coherente, moralmente e integralmente. Y cuando la familia y el matrimonio comienzan a ser tomados de una forma tan relativa y la descomposición social que estamos viviendo llega al punto donde ya nadie sabe qué es bueno y qué es malo, es cuando hemos realmente llegado a nuestra propia autodestrucción. Como dijo el gran estadista inglés Winston Churchill, el mundo no va a acabar por seres extraplanetarios o por fuerzas externas. El mundo, tenemos la suficiente maldad, los seres humanos, para autodestruirnos. Y esto es precisamente el punto en que hemos llegado. Ahorita nos encontramos en este mes de abril del 2017 al borde de una guerra mundial. Con todos los descubrimientos científicos del siglo XX, con todos los avances tecnológicos, con la época de la computadora, el internet y por acá y el avance, etcétera, etcétera, no hemos hecho más que el ridículo como administradores de nuestro universo. Somos un grupo de seres humanos que hemos retado a Dios y desafiado las leyes de Dios. Y estamos acarreando sobre nosotros esta propia autodestrucción. Y de acuerdo a la Biblia, así es precisamente como el mundo va a terminar.
En Isaías 40, versículo 12, hace 2700 años, la Biblia nos revela estas palabras. ¿Quién midió, dice el Espíritu Santo, las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 21. ¿Qué no sabes? ¿Qué no has oído? ¿Que nunca te lo han dicho desde el principio? ¿Qué no ha sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Esto fue escrito hace 2700 años, antes que Galilei, señores astrónomos que nos escuchan y nos visitan, descubrieran la redondez de la tierra. La Biblia se adelantaba casi 2000 años antes para decirnos que la tierra era redonda o esférica. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías 40, 22. Los moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega. Comenzar a entender qué es lo que Dios quiere que nosotros, como sus criaturas, limitados en nuestro conocimiento, en nuestra comprensión del universo, ¿qué es lo primero que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de Él? Esta es la razón por la cual la Biblia comienza desarrollando la existencia de un Dios como creador. Dios anhela que la primera revelación que nosotros conozcamos es que Él es el creador. Hay un creador. No somos el objeto de un accidente, ni de una evolución fortuita, ni de una selección natural, como el último siglo lo han querido enseñar a nuestros pobres jóvenes de preparatoria y de universitarios, que venimos de los changos, que venimos de los animales, que el dinosaurio se convirtió en hipopótamo, que el hipopótamo se convirtió en camello, el camello en chivo, etcétera, etcétera, cuando las mismas leyes de la biología y de la genética impiden e impedirán la mutación de una especie a otra especie. Con la misma física lo comprueba también. Es imposible que a través del deterioro que nosotros sufrimos pueda un pez con un sistema desarrollado por Dios, con su diafragma, sobrevivir debajo del agua, y mientras él salía y se volvía terrestre, se hubiera muerto. Pero profesando ser sabios, nos hemos convertido en necios. Como decía Joseph Goebbels, el secretario de propaganda de los nazis en 1942, cuando una mentira se comienza a propagar, 100 años se acaba aceptando como una verdad. Y así durante 100 años se ha repetido que tú y yo venimos de Chita. Pues pregúntale a tu abuelo a quién se parece. En el libro de Jeremías, capítulo 10, vemos nosotros el anhelo de Dios, que nosotros sepamos realmente que Él es el creador de todas las cosas. Dice el versículo 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. En el capítulo 31, versículo 35 de Jeremías, el mismo profeta dice estas palabras: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios pues está interesado en que nosotros primero sepamos quiénes somos. Somos el resultado de una creación directa de un Dios todopoderoso, infinito, eterno, santo, fiel, misericordioso y lleno de amor por tu vida y por mi vida. Pero nuestra capacidad intelectual quiere poder alcanzar los pensamientos de aquel que es mucho, mucho más, infinitamente más altos sus pensamientos que los pensamientos del ser humano. Los queremos alcanzar sabiendo que nuestro intelecto y nuestra voluntad y nuestro pensamiento es limitado. Y esta es la razón por la cual casi el 70% de los ateos se vuelven locos.
¿Por qué? Porque quieren traspasar la muralla del entendimiento humano y querer preguntarle a Dios, si eres Dios, ¿por qué creaste a Satanás? Yo no lo entiendo. Es más, bájate de allá, Dios, y siéntate aquí y ahora yo te voy a juzgar. Si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera permitido eso que permitiste con los tsunamis, ni que se murieran tantos niños. Y esta es la actitud del ser humano soberbio, tratando de creer que podríamos nosotros, si hubiéramos nosotros sido el creador, haber tenido un plan más perfecto, más sabio y más maravilloso que el Dios creador de los cielos y la tierra. Cuando somos pobres renacuajos con cerebros de ratón, como un niño de 3 años preguntándole a Alberto Einstein, explícame tu teoría o la fórmula de E igual a mc al cuadrado. Einstein le diría, niño, aunque yo quisiera y te lo explicara, tienes un cerebro no desarrollado y no tienes la capacidad de entender esto. Y esta es la razón por la cual el ser humano, Jesús nos los vino a revelar. Si queremos conocer a Dios y realmente tú que me escuchas quieres respuestas y quieres comenzar a traspasar y la comprensión de aquel que hizo los cielos y la tierra, Jesús dijo, tienes que volverte como un niño. Si no os convertís como los niños, no entraréis al reino de Dios. ¿Qué quería Jesús decirnos? En primer lugar, reconocer nuestra incapacidad de comprensión. Y vean la actitud. Tú puedes venir con Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? Y la otra actitud, Señor, yo no entiendo por qué estas cosas suceden. No entiendo por qué hay guerras. No entiendo por qué permites la maldad. Pero quiero que tú me contestes. Quiero ser humilde y reconocer que no puedo rebelarme contra ti y quiero someterme a tus leyes. Y en ese momento, ¿sabes una cosa? Que aunque Dios no te revele inmediatamente su plan, va a venir una paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida y a tu corazón, que vas a comenzar a entender que lo más importante no son las respuestas, sino la paz que necesitamos para vivir, para amar a mi esposa, una paz para poder relacionarme mejor con mis semejantes. Y una vez que yo tenga esa paz, que viene como resultado de nuestra humildad y reconocer nuestra necesidad de Dios, entonces Dios comienza a decirte, esta es la A, esta es la B, esta es la C. Primero comienza a sumar, después a multiplicar, después los quebrados, después el álgebra, los logaritmos, la raíz cuadrada, los cálculos integrales, las matemáticas cuánticas, etcétera, etcétera. Todo tiene un proceso. Pero queremos inmediatamente los ateos, a ver, explícame esto. Como Jean-Paul Sartre, el filósofo del existencialismo en los 60s, en el siglo pasado. Él escribió el libro La náusea y el muro. En aquel tiempo yo no era cristiano todavía y me apasionaba la lectura de Bertrand Russell. Friedrich Nietzsche era mi ídolo. El Che Guevara ni se diga tampoco como revolucionario. Y buscaba como muchos jóvenes, qué cosa es la verdad. Quiero saber, quiero investigar, quiero ver qué dice Bataille, qué dice Lenin, cuáles son las verdades de Marx, de la dialéctica materialista, etcétera, etcétera. Y nos involucramos en tantas investigaciones y al final llegamos con que no hemos concluido qué es la verdad, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Porque nadie más que Jesús, que mandó Dios a este mundo, nos vino a revelar nuestro origen, nuestra identidad y el futuro hacia dónde se dirige el mundo. Vemos entonces nosotros la necesidad, en primer lugar, de conocer de dónde venimos. La Biblia dice que al contrario de la única respuesta que el mundo ateo y darwiniano le da a los seres humanos, que somos el resultado de una evolución, la Biblia nos revela que somos seres humanos creados a la imagen y a la semejanza de nuestro Creador. En otras palabras, Dios es espíritu y nadie más que la Biblia nos dice los elementos que forman el cuerpo humano. Métete, vuelvo a repetir, a cualquier religión, busca cualquier líder religioso que sea tu héroe y nunca encontrarás que nadie pueda decir lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
qué radicalismo de este hombre. Yo soy la verdad. Él no dijo, busquen la verdad. Él dijo que Él era la personificación de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino. En otras palabras, cualquier camino que el hombre tome, de religiones, de filosofías, etcétera, etcétera, son caminos que nunca, nunca, nunca te van a contestar tu origen, tu identidad y tu futuro. Y Jesús dijo, yo soy la vida. Él es la razón de la vida de los insectos, de las bacterias, de los microbios, de las ranas, de los sapos, de los animales, de los peces, de las aves y de nosotros mismos. Y la Biblia dice que somos el arte supremo de la creación divina, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un envase, dentro de una botella, dentro de un cuerpo que muere celularmente todos los días, cada minuto. Desde que nacemos comenzamos a morir. Nadie nos puede revelar que somos espíritu. ¿Qué cosa es espíritu? Es la capacidad de poder conectarte y enchufarte con la fuente de energía. Porque Dios, dice Juan 4:24, es espíritu. Y como nacimos apagados espiritualmente por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, entonces hemos transcurrido durante más de 6,000 años de historia en búsqueda de, a través de las religiones, la filosofía, la investigación, y viene Jesucristo y nos dice, yo soy la respuesta de la vida, de tu origen y a dónde te diriges. Yo puedo conectarte con tu Creador. Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Lo que estaba fundido dentro de nosotros, el espíritu con el cual tú y yo nacimos fundido, se prende de repente la luz y comenzamos a entender los pensamientos de Dios en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que significa que somos espíritu. Los animales no tienen espíritu. Tu descendiente chita que dices que vienes de él no tiene espíritu. Nunca verás a los changos adorando a Dios, ni a los conejos en una situación en la que se juntan para poder tener conciencia de algo que trasciende el más allá. Como decía Sigmund Freud, el hombre es incorregiblemente religioso. Nunca ha existido a través de la historia ninguna tribu, ninguna lengua, ninguna civilización que no haya adorado a algo o a alguien, porque traemos la eternidad por ser creados espiritualmente y buscamos conectarnos con la fuente de energía, con nuestro Creador, pero sin saber cómo. Y para eso vino Jesucristo, para enseñarnos el camino de regreso a Dios. Vemos nosotros también que estas verdades, quiénes somos, o sea, nuestra identidad. Hemos llegado al punto donde muchos seres humanos han llegado al colmo de decir, no soy hombre, soy mujer. Imagínense nada más. Y que el espejo te diga que eres. Biológicamente, si tú eres hombre con órganos reproductores masculinos, tú eres hombre. Pero si tú eres hombre biológicamente y aquí tu mente te dice que no eres hombre, tienes un tornillo flojo que hay que apretarlo. Y esa pérdida de identidad del ser humano a la que hemos llegado, donde se consideran como caracteres psicopáticos, esquizofrénicos, paranoicos, personas psicóticas, y les llama la psicología y la psiquiatría, los califica dentro de personas con problemas mentales o que no están actuando a favor de la naturaleza, sino en contra de la naturaleza. El león con la leona, el elefante con el elefante, el perro con la perra, el hombre con la mujer, etcétera, etcétera. La misma naturaleza nos los muestra. Vemos que el ser humano ya está perdido en su identidad. Y esto es un síntoma gravísimo para cualquier sociedad. Y ahí están las discusiones tontas en la televisión. Que este y que el otro, y que por aquí y por allá defendiendo puras tonterías y puras barrabasadas, como decían antiguamente, puros rollos que no llegan a ningún punto porque todo es contra la misma naturaleza. En el libro de Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo, estando enfrente de los filósofos ateos, les dice en el versículo 28,
Busca a Dios porque lo puedes encontrar, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje o descendencia o esperma, semilla espiritual de Dios somos todos nosotros. Entonces nosotros vemos la primera necesidad de tener que encontrar nuestra identidad. No la vas a encontrar en John Travolta. Las mujeres buscan la revista Hola y Cosmopolitan y buscan su identidad con alguna muchacha guapa, con algún peinado, con cirugía plástica. Los hombres igual. Estamos buscando con quién identificarnos, porque el ser humano ha perdido su identidad. Y no es hasta que regresas a Jesucristo, hasta que regresas a Dios, hasta que comienzas a entender la profunda necesidad que tenemos de Dios, cuando comienzas a darte cuenta que no tienes por qué parecerte a John Travolta, ni a Tom Cruise, ni a Madonna, que somos como somos, chaparritos, panzoncitos, calvos, blancos, negros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Somos una creación única. Cuando tú y yo nacimos, el molde se rompió. No hay nadie como tú, gracias a Dios, dijo el otro, ¿verdad? No hay nadie que se parezca a ninguno de nosotros. Entonces, esta es una de las necesidades más importantes. Y la segunda necesidad es la siguiente. Dios quiere que nosotros lo conozcamos como el Creador, porque Él es el único que puede ser adorado, que puede ser servido y que puede ser amado. Esta es una de las verdades principales que Jesucristo nos reveló en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo su Hijo. Tú puedes pasar en esta vida exactamente, lo vamos a leer ahorita, como los mismos animales. Las vacas y los toros se levantan en la mañana, pastan, comen todo el día y regresan en la noche a dormirse. Se levantan, comen, pastan y regresan a dormirse en la noche. Y hay cantidad de seres humanos, dice la Biblia, que son semejantes a los animales por su pérdida de identidad. Creen que la vida es simplemente trabajar. Hay personas que se consideran demasiado hombres porque hasta el domingo trabajan. Es más, se van de vacaciones a la Riviera Maya y se llevan su computadora y no pueden despegarse de su trabajo sin entender el valor que le debemos dar a la familia. Que necesitamos tiempo con mi hijo y yo para irnos al cine, para ir a ver el partido de fútbol con mi hijo, para irme de vacaciones 3 o 4 días con mi esposa sin que nadie nos moleste, tomarnos 4 o 5 días en Cancún, en la Riviera, en Acapulco, hasta dormir en la playa si no tienes dinero, pero desconectarnos de vez en cuando de todo, porque lo que más valor tiene en la vida es la familia. Y es el tiempo más precioso que Dios nos ha dado, es el tesoro más grande que tenemos, nuestra familia. Pero no queremos nosotros identificarnos como macho camacho. No, y el domingo yo trabajo, y el sábado yo trabajo. Y sabes una cosa, te vamos a visitar pronto en un hospital psiquiátrico, porque de acuerdo a la Clínica Mayo en Rochester y al Hospital Hopkins, que son las instituciones más fundamentales en salud, acaban de comprobar hace menos de un año que el 70% tienen un solo común denominador, un solo origen. ¿Sabes cuál es? El estrés. El estrés es la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. En España recetaron más de 560 millones de pastillas tranquilizantes, Valium, Prozac, Equanil, etcétera, etcétera. Porque el ser humano está en un estado emocional tenso, incierto ante el futuro. Si se muere mi esposo y no tengo seguro social, si me quitan este trabajo, el smog, cállate, no me atravieses, se matan en el periférico, están en un estado en el que parecemos orangutanes unos contra otros, protestando contra el gobierno, protestando con las escuelas, protestando contra todo, los hijos contra los padres. El ser humano está enfermo. ¿Y qué es esta condición en la cual el ser humano vive? Hace 2000 años, para el alma, para mi satisfacción propia, para conservarme más años de mi salud, es la paz. Las personas estresadas van a tener problemas cardíacos muy pronto,
problemas de hipertensión muy pronto, la diabetes, se dispara la diabetes con el estrés, pero a un 70-80%, problemas de circulación, en fin, es increíble lo que el estado emocional del ser humano produce en el cuerpo humano. Vemos en el Salmo 49, escrito hace 3000 años por el rey David, de qué forma dice la Biblia cuántos seres humanos nacen, viven y mueren sin jamás haber descubierto su verdadero propósito para vivir. Eso sí, fueron presidente de la República, fueron gobernador de tal estado, fueron presidente de 3, 4, 5, 10 compañías, fue Miss Universo, decían Mr. Sansón de Xonacatlán, Los Altos. Y dime el punto al que hayas llegado tú en el éxito. Escúchame esto. El día de ayer, uno de los billonarios más grandes de Estados Unidos, que a los 70 años de edad no le bastan sus helicópteros, sus aviones, la linda familia que tiene, quiso ser presidente. Y el día de ayer, este señor Trump acaba de decir que él se arrepiente de haberse lanzado como presidente, que fue el peor error que haya cometido. Y le preguntaron en una entrevista en el radio, ¿pero por qué? Es que no lo supo contestar, había un vacío simplemente en mi vida que no me llenó nada, ni las mujeres ni nada, quería poder. Le dijeron, la persona que lo le dijo, oye, antes de que tú lanzaras tu candidatura, yo te lo advertí. Oye, pero ¿por qué te metes a tus 70 años en problemas tremendos que van más allá de tu capacidad para resolverlos? Y mira el estado en que estás. Tienes una linda esposa, tienes lindos hijos. ¿Por qué a fuerza quieres más y más? Ya tienes dinero y todo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dice. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y así es la historia de toda la humanidad. Cantantes, deportistas, políticos, comerciantes que llegan a tener lo que creyeron ellos, mucho dinero, mucho control, un puesto político, y cuando llegues allá arriba, en la punta del éxito, vas a descubrir estas verdades que sigues vacío dentro de tu alma, que nada te llena. Y estás rodeado de 50,000 personas y 10 guardaespaldas y mujeres preciosas como Salomón. Pero no fuimos creados para encontrar en este mundo, entendámoslo, la satisfacción y la paz que solo Cristo nos puede dar. San Agustín de Hipona decía en el siglo II de nuestra era: Dios, fuimos creados para ti, y fuera de ti mi alma nunca tendrá paz. Nunca podremos encontrar esa llenura, ese hueco con el cual nacimos, porque solo Dios lo puede llenar. Y esta es la historia, ¿verdad?, de por qué se suicidan los ateos como Frederick, del comunismo y del fascismo. Nietzsche acaba en un hospital psiquiátrico homosexual a los 43 años de edad. La mente que más influyó en las 3 ideologías donde más muertes ha habido en el siglo XX, a pesar de los descubrimientos y todo lo que encontramos, más de 180 millones de muertos en 2 guerras mundiales, revoluciones y golpes de Estado. ¿Por qué? Porque en el siglo XX nunca surgieron tantos ateos como en el pasado. En el pasado, Lord Kelvin, Faraday, Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur, Einstein, todos estos grandes científicos fueron cristianos y reconocieron al omnipotente. Aristóteles, Demóstenes, Sócrates, en el siglo de oro de la filosofía, llegaron a la conclusión de la lógica elemental: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Si vivo, tiene que haber una causa. Lógico que esta causa no esté dentro de mí, esta causa tiene que estar fuera de mí. Y llámale como quieras, la fuerza o el poder, pero tiene que existir algo que trascienda. Yo no me creé ni tampoco tengo poder sobre mi muerte. Pero ahora el siglo XX, ¿verdad? Bertrand Russell, Voltaire, y Nietzsche, y Jean-Paul Sartre, Richard Hawkins, Sam Harris, Carlos Sagan, el astrónomo que murió a finales del siglo XX,
que dijo antes de morir, no somos nada más que lo que somos, porque no hay nada que explique de dónde venimos. ¿Cuándo podremos entonces entender lo que la Biblia dice? Dice el Salmo 49, versículo 10. Los mismos sabios mueren, igual que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación de generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Versículo 16. No tengas temor cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, yo le agrego, ni los guaraches. No descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea alabado y prosperado, entrará en la generación de sus padres. Nunca más verá semejante. Increíble, como peregrinos en este planeta, sin jamás haber descubierto de dónde venían, quiénes eran y a dónde se dirigían. Y esta es la razón por la cual se entregaron al placer, se entregaron a hacer dinero, porque decían ellos, el que no tranza no avanza. Se entregaron al poder, al control, a la política. Se entregaron que ninguna de estas cosas es mala sin Dios, con Dios. Porque es bueno que anheles ser político siempre y cuando en tu corazón tengas la integridad y la honestidad de poder ayudar a tu pueblo. Que seas juez, que seas director de alguna policía, que seas un puesto de alguna gobernatura. Pero la mayor parte de estas personas no ven la realidad y el propósito por lo cual están sirviendo a sus semejantes más que el dinero, los intereses económicos, los intereses personales, y pasan sobre el que tengan que pasar, y cuando están allá arriba ni siquiera se acuerdan de su propia mamá. Vemos nosotros en tercer lugar que la creación tuvo un principio. Esta tesis comprobada de que realmente no es eterno el universo fue apenas algunos años atrás descubierta. Sin embargo, en el libro de los Hebreos, hace 2000 años, se estableció este principio que lo manifiesta la segunda ley de la termodinámica y el principio de la entropía en la física. Escuchen lo que la Biblia se adelantó más de 2000 años a los descubrimientos físicos. Y dice el versículo 10, Hebreos capítulo 1. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ya hace 2000 años, el autor de Hebreos escribía: el universo está en un proceso que establece la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Todo está sujeto a descomponerse, a oxidarse, a echarse a perder, porque es la fuerza del universo que entró cuando el hombre se rebeló contra su creador. Y en la antigüedad del universo, ¿cuántos años tiene el universo? Bueno, hay de los aproximadamente 96 métodos científicos, hay 3 métodos científicos que son los más cercanos por los físicos y astrofísicos para creer que la Tierra tiene aproximadamente de 10 a 15 billones de años de existencia. Estos son la radioactividad, el potasio argón y el carbono 14. Ahora, la Biblia no nos dice la antigüedad de la Tierra. En ninguna parte sabemos qué edad tiene la Tierra. Sabemos que el ser humano tiene 6000 años de existencia, gracias a las genealogías del libro del Génesis hasta nuestros días. Y por esta razón sabemos que este siglo donde nos encontramos es el final de la historia humana. Hemos llegado, damas y caballeros, al final de la historia humana.
Hemos llegado a la época más hermosa del ser humano, porque a pesar que estamos a punto de una guerra, descomposición social en el matrimonio, una pérdida de identidad, confusión religiosa, filosófica, política, económica, como jamás había existido, estamos en el momento donde tú y yo tenemos la oportunidad de entender que necesitamos a Dios y que necesitas arrepentirte de tus pecados. Dios te ofrece y te llama y te ordena en esta mañana que te arrepientas de tu vida. Que te des media vuelta del camino que tú llevas ahorita y que le aceptes en tu corazón y que regreses a Él, que te está esperando con los brazos abiertos. Y la Biblia dice que si tus pecados fueran negros como el carbón, como me dijo hace algún tiempo a Catitla y a la prisión federal allá en Santiaguito, en el Estado de México, me dijo un preso una vez: oiga, doctora Dusin, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Yo he matado a 27 personas, un muchacho de 28, 29 años de edad. Y el crimen por el cual me encerraron es porque me mandaron de Veracruz a echarme a otro, así es el lenguaje de ellos, a echarme a otro candidato, ¿verdad? Y se me atravesó alguien en el periférico, yo soy muy impulsivo y saqué la 38 y lo maté, y por ese crimen estoy acá. Pero los otros 26 crímenes ni siquiera saben que yo soy el autor de ellos. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar? Y yo le contesté a este muchacho y le dije: aunque tus pecados fueren como el carbón, el ladrón junto a la cruz era borracho, parrandero, jugador, secuestrador, quién sabe cuántas mujeres había abusado de ellas, y le dijo Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto, damas y caballeros, se llama gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios nos da algo que no merecemos, y que su Hijo en nuestro lugar y en tu lugar en la cruz, Dios pone el castigo de nosotros, y Dios castiga a su Hijo, y la ira de Dios Santo es sobre su Hijo, para que tú y yo no vayamos al infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta es la gracia de Dios. El ser humano, al contrario de los pensamientos de Dios, dice: no, esto es muy fácil, yo tengo que irme a la villa y arrastrarme de rodillas, tengo que sacudirme con pencas de plátano y sangrar mi espalda, yo tengo que hacer sacrificios y regalarme dinero para que me acepte por Dios. Ese es el camino de las religiones. Pero el cristianismo, para que tú puedas descubrirlo, no es una más de las miles de religiones que existen. El cristianismo es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que vive. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Él se levantó a los 3 días de la tumba. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos un mensaje que compartir con la vida. Porque ¿quién nos podría decir que hay vida después de la vida y hay un juicio después de que tú mueras sobre lo que hiciste o lo dejaste que hacer? ¿Quién nos los podría asegurar? ¿Buda? Antes de morir, Buda dijo: busquen la verdad. Él jamás dijo que era la verdad. Mahatma Gandhi, que libró a la India de los ingleses a través de medios pacíficos, dijo: Jesucristo fue un gran hombre, pero yo jamás me atrevería a decir que yo soy el camino, la verdad y la vida. Mahoma se acostó con una niña de 17 años de edad. ¿Tendría algún valor moral ese hombre o ese líder de esa religión para decirme que yo lo siga? Y así podríamos continuar con todos los líderes de todas las religiones. Tenemos una mente, tenemos una razón para poder conceptualizar y entender que si tú buscas la verdad, la vas a encontrar, porque la buscarás de todo tu corazón. Y finalmente, la Biblia nos muestra la grandiosidad de este universo. Esto es increíble, que podamos nosotros darnos cuenta en qué universo vivimos. La Tierra tiene 12.870 kilómetros de diámetro y solo 40.225 kilómetros de circunferencia. Estas medidas, comparadas con la estrella más grande, el Epsilon o la Betelgeuse, es como un grano de arena en medio
de 50,000 soles. Para que tengas una ligera idea de lo que Dios creó, nuestro planeta se encuentra dentro de un sistema con otros 9 planetas que giran alrededor del Sol. El más grande es Júpiter, y Júpiter es 1,300 veces más grande que nuestro planeta. El Sol tiene 1,390,000 kilómetros de diámetro y es 1,300,000 veces el Sol más grande que la Tierra. O sea, la Tierra tiene billones de estrellas. Simplemente Betelgeuse tiene 345 millones de kilómetros de diámetro. O sea, nuestro Sol cabría en esta estrella más de 57,000 veces para que comiencen a fundirse tus fusibles. Ahora, el microcosmos no es exactamente igual que nosotros podemos verlo. Nosotros, cuando comenzamos a penetrar en el microcosmos, encontramos el insecto más pequeño que tú puedas buscar. El insecto más pequeño está hecho de millones de células vivas. En el cuerpo humano se calcula que tenemos 75 trillones de células vivas. Y en cada célula de nuestro cuerpo hay un software. En cada célula de tu cuerpo y de mi cuerpo hay un código genético escondido con información inteligente. De ahí viene la famosa clonación. En esa célula que tú tienes y que yo tengo se encuentra el ADN, que contiene el color de tu pelo, tu estatura, mi estatura, el color de tus ojos, y contiene toda la información desde Adán hasta el momento en que tú y yo nacimos, en cada una de nuestras células. Cada célula es un mundo de complejidad, cada célula con 200 trillones de grupos microscópicos de átomos llamados moléculas de proteína. O sea, cada célula es un microuniverso completo. La molécula más grande es el ADN, la cual lleva toda la información hereditaria de nuestros padres a través de todos los organismos vivientes. Contiene el código genético, determina si vamos a ser animales. Ahí está lo que les mencionaba. El ADN impide la evolución. Señores biólogos, ateos, físicos que nos acompañan, que nos escuchan, están ustedes completamente equivocados, porque la misma biología, dejemos a un lado la Biblia, las leyes de la biología impiden la evolución. El ADN dice que vas a ser pez, o que vas a ser ave, o que vas a ser crustáceo, o que vas a ser ser humano, o chango, o perro, o gato, o equino, o vacuno. Pero el ADN, con la información que Dios puso desde el principio, determina lo que vamos a hacer. El total de largo de una tira en una sola célula del ADN es 1,80 centímetros de largo. Si todo el ADN se comprimiera, podría caber en un cubo de hielo. Pero si se desenrollara todo el ADN que tenemos en el cuerpo, le daría 100 vueltas al planeta Tierra. Para que te des cuenta la complejidad, desde la partícula más microscópica, desde el esperma que mi papá le puso en el óvulo a mi mamá para que fertilizara su óvulo y yo naciera y se juntara con los 23 cromosomas de las células de mi mamá, y donde iba toda la información de mi padre, de mis abuelos y mis tatarabuelos. Todo eso dicen los ateos. Y los que no entienden a Dios, fue un accidente de la naturaleza. En las leyes de las probabilidades, si yo voy caminando por la playa y me encuentro este reloj, ¿qué probabilidades habría de ver una máquina perfectamente afinada, con un mecanismo interno que es imposible que las arenas o la erosión hayan podido fabricarlo? Habría 10 a la 12ª potencia de probabilidades de que yo concluyera esto
a menos que estuviera marihuana. Y estas las mismas probabilidades. Dejemos un reloj, dejemos una pintura, dejemos un edificio, dejemos el universo. Veámonos a nosotros, el universo y la complejidad de mis ojos, de los millones de células, nervios ópticos, de mis oídos, de mi lengua, de mi faringe, mi laringe, la irreducibilidad de complejidad con que funciona mi estómago, adaptado a mi páncreas, a mi hígado, todos mis huesos, mi piel, los huesos, la forma. Es impresionante que podamos decir, nos hizo millones de años, dice en su corazón, las del cuerpo humano, contiene toda la información contenida en las demás células para reproducirte a ti y a mí físicamente. Si toda la información codificada del ADN en una sola célula fuera traducida al español, llenaría 1500 enciclopedias británicas. Damas y caballeros, la información nos da testimonio de una inteligencia. Si voy caminando y me encuentro una carta en la playa que diga, Chencho, Chencho, te fuiste y te amo con cuernos de toro, ¿por qué me dejaste? Yo no puedo decir, esta carta contiene información, no sé quién es Chencho, pero contiene una inteligencia, alguien que está dirigiéndose a alguien que lo dejó. Yo no puedo concluir que la arena del mar lo haya hecho. Ahora imagínense la información que cada una de nuestras células tiene por el amor de Dios. Qué estupidez y qué irracionalidad y a qué grado el ser humano se ha rebajado intelectualmente, profesando ser sabios, se han convertido en necios, escribió el apóstol Pablo. Y finalmente, Dios quiere que tú sepas que Él existe, que hay un propósito en tu vida, que no eres un animal, que el plan que Dios tiene para tu vida es perfecto, agradable, bueno. Él quiere darte una mujer como compañera de tu vida para que lleguemos a los 60, 70 años de edad, no solos, sino acompañados, que podamos dejarles a nuestros hijos una herencia, no de dinero necesariamente, porque es lo que todos buscan. ¿Qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Una casa, o dos casas, o tres casas? ¿Sabes una cosa? Si eso es lo único que le vas a dejar a tu hijo, tus hijos van a estar diciendo a qué hora se muere el viejo, como alacranes, para repartirse la herencia. ¿Por qué? Porque ese dinero que tú les digas a tus hijos, sin Cristo y sin Dios, se volverá una maldición para ellos.